la opulenta mansión de los Altamirano, el aroma a jazmines y dinero viejo no podía ocultar la pestilencia de un secreto que apenas comenzaba a gestarse. Ricardo, el magnate recién casado, flotaba en una burbuja de felicidad comprada, ajeno a que un pequeño grito de verdad estaba a punto de reventarla. Su esposa, la deslumbrante y calculadora Valentina, había erigido un muro invisible alrededor de su nueva vida. Pero los cimientos de ese muro estaban a punto de ser dinamitados por la voz más improbable, la de un niño pobre. ¿Será que la inocencia tiene el poder de derribar la más férrea de las mentiras? Esta es una historia que te hará cuestionar la verdad detrás de las apariencias y te recordará que, a veces, las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. Si crees que la honestidad siempre encuentra su camino, suscríbete ahora para no perderte ni un solo giro de esta impactante narrativa y deja en los comentarios si alguna vez te sentiste traicionado por alguien en quien confiabas. La vida de Ricardo Altamirano era el epítome del éxito. Desde su infancia humilde en el barrio de La Merced, había escalado peldaño a peldaño, construyendo un imperio farmacéutico, Altamirano Salud, que se extendía por todo México. Su rostro, antes marcado por la lucha, ahora irradiaba la confianza del poder y la fortuna. A sus 45 años, Ricardo lo tenía todo. Un penthouse en Polanco, una flotilla de coches de lujo y recientemente, una esposa que era la envidia de la alta sociedad. Valentina Rojas, 20 años menor que él, era una visión de elegancia y sofisticación, con ojos que prometían un amor eterno y una sonrisa que derretía glaciares. La boda había sido el evento del año, una cascada de champán francés y orquídeas exóticas, celebrada en la hacienda de los Altamirano, a las afueras de la Ciudad de México. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, detrás del brillo de las joyas y el murmullo de los invitados, una sombra sutil se cernía sobre la felicidad de Ricardo. Su madre, doña Elena, una mujer de 80 años con la dignidad de una reina y la fragilidad de un cristal, había estado extrañamente ausente de la mayoría de las celebraciones. Ricardo, absorto en los preparativos y en la efervescencia de su nueva vida, había atribuido su ausencia a su delicada salud y a su legendaria aversión a las multitudes. Doña Elena, quien había enviudado joven y criado a Ricardo con el sudor de su frente, era la roca sobre la que se había construido la vida de su hijo. Su amor era incondicional, su sabiduría, un faro. Tras la boda, Ricardo había insistido en que su madre se mudara con ellos al imponente penthouse para que pudiera estar cómoda y bien atendida. Valentina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, había accedido, aunque con una serie de estipulaciones sobre la organización del hogar. El penthouse era un santuario de diseño minimalista, con paredes blancas inmaculadas y obras de arte abstractas que reflejaban la estética moderna de Valentina. Doña Elena, acostumbrada a los colores cálidos y a los recuerdos acumulados de su propia casa, se sentía como un objeto fuera de lugar, una pieza antigua en un museo contemporáneo. Su habitación, aunque lujosa y con vistas espectaculares, carecía del alma de su antiguo hogar. Pero doña Elena era una mujer estoica, acostumbrada a adaptarse. Su mayor consuelo era la presencia de su hijo. Aunque Ricardo pasaba la mayor parte del día en la oficina o en viajes de negocios, Valentina, por su parte, había asumido su rol de señora Altamirano con una eficiencia casi clínica. Cada detalle de la casa estaba bajo su estricto control. La servidumbre se movía con la precisión de un reloj suizo, y cada objeto tenía su lugar exacto. Doña Elena notó una sutil, pero inconfundible, frialdad en el trato de su nuera. Las sonrisas de Valentina eran como las flores de plástico, bonitas pero sin fragancia. Las conversaciones eran superficiales, y cualquier intento de doña Elena de compartir una anécdota o un recuerdo era cortado con una excusa educada pero firme. «Ay, suegra, qué interesante. Pero ahora tengo que atender una llamada importante. Oh, disculpe, doña Elena. Tengo una cita con el decorador». Lo más preocupante para doña Elena era la restricción implícita.
casi invisible, que se cernía sobre sus movimientos. No era una orden directa, sino una serie de sugerencias y preocupaciones expresadas por Valentina. «Suegra, ¿no cree que debería descansar un poco más? El médico dijo que necesita reposo. El suelo está un poco resbaladizo hoy. ¿No le gustaría quedarse en su habitación para evitar un accidente?» Al principio, doña Elena pensó que era la preocupación de una nuera cariñosa, pero con el tiempo, las sugerencias se volvieron más frecuentes y la sensación de estar confinada a su habitación creció. La silla de ruedas que Ricardo le había comprado para su comodidad y que ella raramente usaba, ahora parecía ser la única opción aprobada por Valentina. «Es por su seguridad, suegra. No queremos que se caiga y se lastime». Los paseos que solía dar por los pasillos del penthouse, observando los cuadros o simplemente sintiendo el sol a través de los grandes ventanales, se volvieron imposibles. Si intentaba salir de su habitación, invariablemente se encontraba con Valentina, quien con una sonrisa amable pero ojos de halcón, la guiaba de vuelta a su santuario. «Es mejor así, suegra. Estará más cómoda». La libertad de movimiento, algo que doña Elena había dado por sentado toda su vida, se le estaba negando poco a poco, con una sutileza aterradora. Ricardo, cuando estaba en casa, apenas notaba la dinámica. Su madre siempre estaba en su habitación, leyendo o viendo la televisión. Cuando le preguntaba, doña Elena, por no causarle preocupaciones, sonreía y decía que estaba bien, que solo quería descansar. Ricardo besaba su frente y se hundía en los brazos de Valentina, quien lo recibía con una devoción teatral. El amor de Valentina era una droga dulce que nublaba su juicio, un velo que le impedía ver la verdad que se tejía a su alrededor. Un día, la rutina de doña Elena fue interrumpida por un acontecimiento inesperado. Uno de los hijos de la empleada de limpieza, un niño llamado Mateo, de 7 años, había venido a visitar a su madre porque el jardín de niños había cerrado temprano. Mateo era un niño curioso y observador, con ojos grandes y vivaces que no se perdían un solo detalle. Mientras su madre limpiaba la sala, Mateo, aburrido, comenzó a explorar discretamente el vasto y silencioso penthouse. Se escabulló por los pasillos, maravillado por el lujo que contrastaba tan drásticamente con la humilde vecindad donde vivía. Fue entonces cuando vio a doña Elena. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta, y Mateo con su curiosidad infantil se asomó. La vio sentada en un sillón, con la mirada perdida en el ventanal, una figura solitaria en la inmensidad de la habitación. Llevaba varios días sin verla fuera de su cuarto, ni siquiera en el comedor. Recordaba haberla visto de pie, moviéndose, en ocasiones anteriores cuando su mamá trabajaba ahí. Doña Elena notó la pequeña sombra en el umbral y sonrió. «Hola, pequeño. Eres Mateo, ¿verdad?» Mateo, un poco tímido, asintió. «Sí, señora. ¿Qué haces por aquí?», preguntó doña Elena con dulzura. «Mi mamá está limpiando, y yo estaba viendo los cuadros», dijo Mateo, señalando una abstracta pieza en la pared. Doña Elena rió suavemente. «Son un poco extraños, ¿verdad? A mí me gustan más los que tienen gente o paisajes». Mateo se acercó un poco más. «¿Por qué siempre está aquí, señora? ¿No le gusta pasear por la casa?». La pregunta, tan inocente, golpeó a doña Elena como una ráfaga de viento helado. Miró a los ojos honestos de Mateo y sintió una punzada de tristeza. La verdad, que había guardado por no molestar a su hijo, amenazaba con desbordarse. «Bueno, es que a veces no me siento muy bien, pequeño». Pero Mateo no era fácil de engañar. Había visto cosas, había oído cosas. Había visto a la señora bonita, como le llamaba a Valentina, hablar con su madre y con la otra servidumbre, susurrando órdenes en tonos bajos que, a pesar de su suavidad, sonaban a advertencias. Había escuchado a su madre comentar con otra empleada lo mucho que la señora Altamirano cuidaba a doña Elena, manteniéndola siempre descansando. Pero, ¿y su silla de ruedas?, preguntó Mateo, refiriéndose al objeto que había visto inmóvil junto a la cama de doña Elena. «Mi abuelita usa una cuando se cansa, pero ella camina también». «¿Usted no?», doña Elena dudó. ¿Cómo explicarle a un niño la compleja red de manipulación en la que estaba atrapada?
Pero la inocencia de Mateo era un espejo que reflejaba la cruda verdad. Sí, pequeño, yo puedo caminar. Solo que la señora Valentina dice que es mejor que descanse. Mateo frunció el ceño, sus cejas pequeñas se unieron en un gesto de confusión. Él había visto a Valentina una mañana, con su voz dulce y su sonrisa de azúcar, diciéndole a la señora de la limpieza que asegurara que doña Elena no se excediera al salir de su habitación. La palabra asegurar había resonado en la mente del niño. Pero eso no es justo, dijo Mateo con la voz un poco más alta. Mi abuelita camina por donde quiere. ¿Por qué usted no puede? Doña Elena miró al niño. La sinceridad en sus ojos era un bálsamo para su alma solitaria. Se inclinó un poco y susurró, casi para sí misma. A veces, Mateo, las personas grandes tienen sus propias maneras de hacer las cosas. Justo en ese momento, la voz de Ricardo resonó desde la entrada principal. Madre. Ya llegué. Doña Elena se enderezó. La conversación con Mateo había sido un breve escape de su prisión. Estoy aquí, hijo, respondió con una voz que intentaba sonar alegre. Ricardo entró en la habitación, con una sonrisa cansada pero feliz. Traía un ramo de rosas amarillas, las favoritas de su madre. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Y tú, pequeño, qué haces aquí? Mateo, al ver a Ricardo, sintió un impulso. Era el señor de la casa, el que le sonreía cuando lo veía. Y su abuelita siempre le había dicho que la verdad, por dura que fuera, siempre debía decirse. Los ojos de doña Elena le rogaron silencio, pero el niño ya había tomado una decisión. Señor Ricardo, dijo Mateo con su voz pequeña pero clara, su esposa no deja que su mamá camine. El ramo de rosas amarillas cayó al suelo con un suave murmullo. El tiempo pareció detenerse en el lujoso penthouse de los Altamirano. El aire se hizo denso, cargado con el peso de la verdad pronunciada por un niño. Ricardo se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y un dolor creciente. Miró a Mateo, luego a su madre, y finalmente, sus ojos se posaron en la puerta de la habitación. La verdad, cruda y sin adornos, había sido dicha. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, anunciando el inminente desmoronamiento de un mundo de apariencias. El pasillo, antes un corredor silencioso de mármol y ecos vacíos para doña Elena, se convirtió en una avenida de liberación y dignificación bajo el brazo protector de Ricardo. Cada paso que daban juntos era un latido de justicia, un resarcimiento tácito por los días de confinamiento. La mano de Ricardo, firme y cálida, sostenía la de su madre, transmitiéndole una fuerza que ella creía haber perdido. Valentina, pálida y con la mandíbula apretada, observó desde el umbral de la habitación, su figura inmóvil, como una estatua de desdén y arrepentimiento tardío. El brillo en sus ojos no era de lágrimas, sino de una furia gélida, al ver cómo el poder que creía haber consolidado se desmoronaba en un instante. Ricardo no pronunció una sola palabra más a Valentina. Su desilusión era tan profunda que había silenciado cualquier impulso de confrontación. Para él la discusión había terminado. La revelación de la verdadera Valentina era suficiente para sellar su destino. Doña Elena, con una mezcla de alivio y una tristeza agridulce, miraba cada rincón del penthouse. Los cuadros abstractos, los jarrones minimalistas, las esculturas de diseño que antes le parecían extrañas y ahora le parecían frías. La casa, que una vez fue el símbolo del éxito de su hijo, se había convertido en una jaula de oro bajo el control de su nuera. Salieron de la habitación y se dirigieron al salón principal. Doña Elena se permitió sentarse en el sofá de cuero blanco que Valentina consideraba una obra de arte, no un mueble para el descanso. Ricardo se sentó a su lado, sus hombros tensos, su mente girando a toda velocidad. El shock de la revelación comenzaba a dar paso a una fría determinación. No podía creer que había sido tan ciego, tan absorto en su propia felicidad que no había notado el sufrimiento silencioso de su madre. La imagen de Valentina, tan perfecta y seductora, ahora le parecía una falsedad grotesca, una serpiente camuflada entre flores. Mientras tanto, Valentina, incapaz de tolerar la imagen de su derrota y el resurgimiento de doña Elena, se retiró a la privacidad de su estudio.
una habitación llena de espejos y estatuas de sí misma. La rabia burbujeaba en su interior. ¿Cómo se atrevía esa vieja, con la ayuda de un mocoso, a arruinar su vida perfecta? Había planeado cada detalle de su matrimonio con Ricardo: la seducción calculada, la conquista de su afecto, el aseguramiento de su posición social. Doña Elena era solo un obstáculo menor que había creído controlar con sutileza y manipulación. Nunca imaginó que un simple niño sería su némesis. Valentina sacó su teléfono y marcó con dedos temblorosos el número de su mejor amiga, Sofía. «No sabes lo que acaba de pasar», exclamó, su voz apenas contenida. «La vieja y ese niño estúpido lo arruinaron todo. Ricardo está furioso. Me está mirando como si fuera una criminal». Sofía, una mujer de mundo y tan calculadora como Valentina, escuchó con atención. «Cálmate, Vale, respira, Ricardo te adora». Es un berrinche pasajero, un drama familiar, se le pasará. Los hombres siempre vuelven a las mujeres que los hacen sentir vivos. No lo entiendes, Sofía. Me humilló frente a su madre. Dijo que esta es su casa, no la mía. Me trató como si fuera nada. Valentina lloriqueó, su vanidad herida más que su corazón. Bueno, eso sí es un problema, admitió Sofía. Pero no todo está perdido. Las viejas son tercas, pero los hombres son previsibles. Recupéralo, usa tus encantos. Haz que se sienta culpable por haberte gritado. Él te ama. El consejo de Sofía, aunque pragmático, no lograba calmar la tormenta en el alma de Valentina. La semilla de la duda se había plantado. Ricardo, aunque perdidamente enamorado, era un hombre de principios férreos, una herencia de su madre. Y Valentina sabía, en lo más profundo de su ser, que había cruzado una línea que podría ser irrevocable. Mientras tanto, en el salón, Ricardo se había recompuesto. La conmoción inicial había cedido el paso a la reflexión. «Mamá», dijo, su voz ahora más tranquila, pero cargada de una firmeza nueva. «Mañana mismo nos vamos de aquí. Regresaremos a nuestra casa, a la tuya y a la mía. Esta ya no es nuestra casa». Doña Elena lo miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. «Pero hijo, ¿y tu matrimonio?» «¿Y Valentina?» Ricardo negó con la cabeza, una expresión de cansancio profundo en su rostro. «Mi matrimonio, mamá, se acabó en el momento en que ella te llamó molestia y reliquia. No puedo vivir con alguien que trate a la mujer que me dio la vida con tanto desprecio. No puedo». Hizo una pausa. Su mirada se perdió en el horizonte de la ciudad. «Fui un estúpido, un ciego. Me dejé deslumbrar por el brillo y no vi la oscuridad que había detrás». «No te culpes, hijo», dijo doña Elena, tomando su mano. «El amor a veces nos ciega, pero lo importante es que ahora ves y que tienes la valentía de corregir tu error. No solo es eso, mamá. No puedo permitir que una mujer así esté al frente de mi vida, de mi familia. Si ella es capaz de hacerte esto a ti, ¿qué más será capaz de hacer? No puedo confiar en ella. Y un matrimonio sin confianza no es nada». Ricardo se levantó y comenzó a pasear por el salón, sus pasos resonando en el silencio. «Mañana por la mañana pediré que preparen mi antigua casa en Coyoacán. La nuestra, la que siempre ha sido nuestra. Tú te irás conmigo». Doña Elena sintió un nudo en la garganta. Coyoacán, el hogar de su juventud, donde había criado a Ricardo, donde había compartido tantos recuerdos con su difunto esposo. La idea de volver a ese lugar, lleno de alma y de historia, le trajo una oleada de nostalgia y esperanza. Ricardo llamó a su asistente, la leal Carmen, una mujer de mediana edad que había trabajado con él durante años y conocía su historia familiar mejor que nadie. «Carmen», dijo, su voz profesional y fría, «necesito que prepares mi casa de Coyoacán para mañana mismo. Que la limpien a fondo, que se aseguren de que todo esté en orden. Y prepara los camiones de mudanza. Necesito que mi madre y yo nos mudemos mañana mismo». Carmen, una mujer discreta, no preguntó. Solo respondió: «Sí, señor Altamirano». Inmediatamente, ella conocía la relación de Ricardo con su madre. Y también había notado la frialdad de Valentina hacia doña Elena. La noticia, aunque repentina, no la sorprendió del todo. Después de la llamada, Ricardo volvió a sentarse junto a su madre. «Mamá, ¿hay algo más que no me hayas dicho?».
Algo que Valentina te haya hecho o dicho. Doña Elena dudó por un momento. No quería agravar la situación, pero la honestidad de Ricardo la animó. Hijo, ella me quitó mis fotografías, las fotos de tu padre, las fotos de tu infancia. Dijo que no encajaban con la decoración de la casa. Me las quitó y las guardó en una caja, sin siquiera preguntarme. Ricardo cerró los ojos, un dolor agudo perforando su corazón. Las fotos, los recuerdos. Valentina no solo había confinado a su madre, sino que había intentado borrar su historia, su identidad, sus memorias más preciadas. Era un acto de crueldad sutil, pero devastador. ¿Dónde están esas fotos, mamá?, preguntó Ricardo, su voz baja y llena de una ira controlada. En el armario de la habitación de servicio, creo. La encontré allí cuando fui a buscar algo, respondió doña Elena. Ricardo se levantó con decisión. Voy a recuperarlas. Y voy a empacar tus cosas esta noche. Mañana nos vamos. Mientras Ricardo se dirigía hacia la habitación de servicio, Valentina, habiendo escuchado parte de la conversación, apareció en el pasillo. Había intentado recomponerse, su orgullo herido, pero su furia aún latente. Al verlo dirigirse al armario de servicio, supo lo que buscaba. Ricardo, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valentina, su voz teñida de histeria. Ricardo no se detuvo, ni siquiera la miró. Abrió el armario, y efectivamente, allí estaba una caja de cartón llena de polvo, con algunas fotografías asomando por un lado. Eran las vidas de su padre y madre, sus recuerdos de infancia, arrojados sin contemplación. Mis fotos, mis recuerdos. ¿Cómo pudiste, Valentina?, exclamó Ricardo, mostrando la caja con las fotografías a Valentina. El dolor en su voz era palpable. Valentina, viéndose completamente expuesta, intentó defenderse. No era nada, Ricardo. Solo eran viejas fotografías que no combinaban con la estética. Iba a digitalizarlas eventualmente. Su excusa era tan débil como transparente. No combinaban con la estética. No combinaban con tu visión de perfección fría y vacía. Estas fotos son la historia de mi vida, de mi familia. Son el legado de mi padre. Y tú las trataste como basura. La voz de Ricardo subió de volumen, su ira desbordándose por primera vez. Doña Elena, desde el salón, escuchaba la confrontación, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era doloroso ver a su hijo tan herido, pero era necesario que la verdad saliera a la luz. Valentina, desesperada, intentó una última jugada. Se acercó a Ricardo, intentando tocar su brazo con una mirada suplicante. Mi amor, por favor, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Podemos arreglar esto. Te amo, Ricardo. No dejes que una tontería como esta arruine lo nuestro. Soy tu esposa. Ricardo se encogió ante su toque. La repulsión era evidente en su rostro. No, Valentina. Esto no es una tontería. Esto es el reflejo de tu alma. Vacía, cruel, sin empatía. Me dijiste que me amabas, pero abusaste de mi madre. La humillaste, la confinaste. Intentaste borrar su historia. ¿Crees que un amor así puede sostenerse sobre una base de mentiras y crueldad? Se alejó de ella, sosteniendo la caja de fotos como un tesoro sagrado. No puedo seguir viviendo con alguien que desprecia lo más sagrado para mí. Mi madre, mi historia, mi familia. No hay nada que arreglar, Valentina. Todo se rompió en el momento en que un niño me abrió los ojos. Valentina se quedó de pie en el pasillo, su rostro descompuesto, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, no de remordimiento, sino de la amarga derrota. Había perdido todo, su ambición, su calculado plan. Todo se había deshecho por las palabras de un niño. Ricardo regresó al salón, la caja de fotos bajo el brazo. Se sentó junto a su madre y comenzó a hojear las imágenes, sus ojos llenos de recuerdos y una nueva determinación. Doña Elena sonreía, su corazón lleno de consuelo. Había recuperado no solo sus fotos, sino también a su hijo, y la dignidad que le había sido arrebatada. El resto de la noche, Ricardo y doña Elena empacaron las pertenencias de ella, las pocas cosas que había traído al penthouse, así como las fotos y algunos objetos personales que Ricardo había conservado de la casa de Coyoacán. La atmósfera era de una quietud resignada, pero también de una promesa de un nuevo comienzo. Valentina se mantuvo encerrada en su estudio,
Los sonidos de la casa preparándose para la partida de Ricardo y su madre, resonando como una campana fúnebre para su matrimonio. La mañana siguiente, el sol se asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de Polanco de tonos dorados y rosados. Los camiones de mudanza esperaban abajo. Ricardo se despidió de la servidumbre, asegurándose de que sus salarios estuvieran al día y que tuvieran sus instrucciones para la casa. Ni siquiera miró en dirección al estudio de Valentina. Cuando Ricardo y doña Elena salieron del penthouse, Valentina apareció en el pasillo, su rostro hinchado por el llanto, pero con una última chispa de desafío en sus ojos. «Ricardo», gritó, su voz cargada de despecho. «¿Te vas a arrepentir de esto?» «No sabes lo que estás perdiendo». Ricardo se detuvo en el umbral, volteó a verla, y por primera vez desde la revelación, habló con una calma serena. «No, Valentina, ya lo perdí todo contigo. Y a cambio, he recuperado lo más valioso que tengo, mi madre y mi dignidad. Y eso, para mí, no tiene precio». Y con esas palabras, Ricardo y doña Elena salieron por la puerta, dejando atrás el lujo frío y la crueldad escondida. El ascensor descendió lentamente, llevándolos hacia un futuro incierto, pero lleno de la promesa de la verdad y el amor incondicional. El penthouse, antes un hogar vibrante, quedó en silencio, un monumento a un matrimonio roto por la mezquindad y las palabras de un niño valiente. El taxi se deslizaba por las calles de Coyoacán, un contraste vibrante con la frialdad aséptica de Polanco. Cada árbol jacarandá, cada calle empedrada, cada fachada colonial pintada de vivos colores, era un bálsamo para el alma de doña Elena. Ricardo, a su lado, sostenía su mano, una conexión silenciosa que reparaba el tiempo perdido. La casa en Coyoacán, aunque más modesta que el penthouse, irradiaba una calidez y un sentido de pertenencia que ningún lujo podría comprar. Era un hogar, no una exhibición. Al llegar, Carmen, la asistente de Ricardo, los esperaba en la entrada. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y alivio. Había trabajado incansablemente durante la noche para preparar la casa. El jardín, rebosante de bugambilias y rosales, ya estaba impecable, y el interior olía a café recién hecho y a cera pulidora. «Bienvenida a casa, doña Elena», dijo Carmen con una sonrisa genuina, abrazando a la anciana con cariño. «Todo está listo». Doña Elena, con lágrimas en los ojos, agradeció a Carmen. Entrar a la casa era como retroceder en el tiempo, a una época más simple y feliz. Los muebles, aunque antiguos, eran familiares. Cada objeto contaba una historia. Sus fotografías, recuperadas por Ricardo, ya estaban colocadas en su mesita de noche, recordándole los rostros de sus seres queridos. La sensación de libertad era embriagadora. Podía caminar por donde quisiera, sin miradas de reproche, sin sugerencias restrictivas. Ricardo, por su parte, se sentía agotado, pero una extraña sensación de paz comenzaba a asentarse en su corazón. La tormenta había pasado, y aunque el dolor de la traición de Valentina era profundo, la claridad que había obtenido era invaluable. Había elegido a su madre, a sus raíces, a su dignidad, y esa elección lo fortalecía. «Gracias, Carmen», dijo Ricardo, su voz cansada. «Has hecho un trabajo extraordinario. Te debo una grande». «No hay de qué, señor Altamirano», respondió Carmen. «Doña Elena es como de mi familia. Verla bien es lo único que importa». Después de asegurarse de que doña Elena estuviera cómoda en su habitación, Ricardo se retiró a su estudio. La magnitud de las decisiones que había tomado y las que aún tenía que tomar lo abrumaba. El divorcio de Valentina sería un proceso complicado y público. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos de la alta sociedad, pronto se enterarían. Pero Ricardo estaba preparado. Había perdido su amor, pero no su honor. Mientras Ricardo lidiaba con los aspectos legales y emocionales de su ruptura, Valentina se encontraba en un abismo de furia y desesperación. Encerrada en el penthouse, la realidad de su situación la golpeaba con fuerza. Ricardo la había abandonado sin una segunda mirada, sin una palabra de arrepentimiento. Su plan perfecto se había desmoronado, y ella se quedaba con un título vacío y la humillación de una derrota pública.
La noticia de la separación de Ricardo y Valentina no tardó en filtrarse. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales, y en cuestión de días, las revistas del corazón y los portales de noticias online clamaban por los detalles. El magnate Ricardo Altamirano abandona a su flamante esposa. Crisis matrimonial en la élite mexicana. Los Altamirano Rojas, un amor que duró un suspiro. Valentina, en un intento desesperado por controlar la narrativa, llamó a Sofía, su voz temblorosa de ira. «Sofía, necesito que me ayudes». Ricardo se ha vuelto loco. Me dejó por su vieja y se fue a vivir a una casa vieja en Coyoacán. Tengo que hacer algo. No puedo permitir que la prensa diga que soy la villana. Sofía, siempre pragmática, le aconsejó. Vale, no te precipites. Por ahora guarda silencio. Cualquier cosa que digas puede usarse en tu contra. Necesitas un buen abogado y necesitas un plan. Ricardo tiene mucho que perder y tú tienes que asegurarte de obtener lo que te corresponde. Valentina, aunque herida en su orgullo, sabía que Sofía tenía razón. Se puso en contacto con los mejores abogados de divorcio de la ciudad, dispuesta a luchar con uñas y dientes por lo que ella consideraba suyo. Su amor por Ricardo había sido una fachada, pero su ambición era real, y no estaba dispuesta a renunciar a ella sin una feroz batalla legal. Mientras la batalla legal comenzaba a gestarse, Ricardo se sumergió en su trabajo y en el cuidado de su madre. La presencia de doña Elena en la casa de Coyoacán era un ancla, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Sus conversaciones en el jardín, los desayunos compartidos en la terraza, las noches de lectura frente a la chimenea, eran momentos de sanación para ambos. Doña Elena recuperó su energía, su risa, su alegría de vivir. Volvió a pintar, una pasión que había abandonado hacía años. Y sus cuadros, llenos de color y vida, adornaban las paredes de la casa. Ricardo, por su parte, comenzó a ver su empresa, Altamirano Salud, con nuevos ojos. La frialdad y el cálculo que había admirado en Valentina, y que en cierta medida había adoptado en su vida profesional, ahora le parecían repugnantes. Se dio cuenta de que había sacrificado parte de su humanidad en la búsqueda del éxito. Recordó las enseñanzas de su padre, un médico idealista que había fundado la empresa con la visión de ayudar a la gente, no solo de acumular riqueza. Comenzó a implementar cambios en la empresa, reorientando su enfoque hacia la responsabilidad social y la ética. Lanzó programas de medicamentos a bajo costo para comunidades desfavorecidas. Invirtió en investigación para enfermedades tropicales y se aseguró de que sus empleados recibieran salarios justos y beneficios dignos. Su personal, acostumbrado a su antigua frialdad, notó un cambio profundo en él. Ricardo se había humanizado. Un día, mientras revisaba unos documentos en su estudio, Ricardo encontró una vieja carta de su padre, escrita poco antes de su muerte. En ella, su padre le recordaba la importancia de la integridad, la compasión y el amor por la familia. «Hijo», decía la carta, «el verdadero éxito no se mide en la cantidad de dinero que acumulas, sino en la huella que dejas en el corazón de las personas y en la forma en que cuidas a quienes amas». La carta fue un bálsamo para el alma de Ricardo, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Se dio cuenta de que el amor incondicional de su madre y la inocente verdad de Mateo lo habían salvado de un destino de vacío y deshumanización. Mientras Ricardo reconstruía su vida y redefinía su propósito, Valentina continuaba su lucha legal, una batalla encarnizada por el patrimonio. Su abogado, un hombre astuto y sin escrúpulos, le aconsejó a Valentina que difamara a Ricardo en la prensa, que lo pintara como un hombre inestable, cruel y que la había abandonado sin razón. Valentina, cegada por la rabia y el deseo de venganza, siguió su consejo. Los tabloides comenzaron a publicar artículos difamatorios sobre Ricardo, acusándolo de ser un tirano, un déspota que había arruinado la vida de una joven inocente. Las redes sociales se incendiaron con comentarios. La opinión pública dividida entre quienes creían las acusaciones de Valentina y quienes defendían a Ricardo, conociendo su reputación de hombre honesto. Ricardo, a pesar del daño a su imagen, decidió no contraatacar públicamente.
Sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Su abogado le aconsejó que se mantuviera en silencio, que dejara que la verdad se revelara por sí misma a través del proceso legal. Sin embargo, había algo que Ricardo no podía tolerar: los ataques directos a su madre. Valentina, en un intento de herirlo donde más le dolía, comenzó a difundir rumores de que doña Elena era una anciana senil, incapaz de valerse por sí misma, que había manipulado a Ricardo para que la abandonara. Estas mentiras dolieron profundamente a doña Elena, quien, aunque fuerte, no era inmune a la crueldad de los chismes. Ricardo, al ver el sufrimiento de su madre, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que protegerla. Fue entonces cuando Ricardo tuvo una idea arriesgada, pero que creía que era la única forma de exponer la verdad de Valentina y proteger la dignidad de su madre. Convocaría una rueda de prensa, no para difamar a Valentina, sino para contar su propia historia. La historia de cómo un niño le había abierto los ojos y cómo había aprendido la verdadera lección de la vida. La decisión de Ricardo de hablar públicamente fue un shock para su abogado y para muchos de sus allegados, quienes le aconsejaron que se mantuviera en silencio. Pero Ricardo estaba decidido. Sabía que la historia de doña Elena, la historia de su madre, merecía ser contada, y tenía la profunda convicción de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre prevalecería. El día de la rueda de prensa llegó. Los periodistas se agolpaban en la sala del hotel que Ricardo había elegido. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos esperaban. La expectación era palpable. Ricardo entró en la sala, con doña Elena del brazo, erguida y serena, a pesar de la multitud. Su presencia era un testimonio silencioso de su fuerza y dignidad. Ricardo se paró frente a los micrófonos, su mirada firme y serena. No había ira en sus ojos, solo una profunda resolución. Respiró hondo y comenzó a hablar, no con el tono de un magnate herido, sino con la voz de un hombre que había aprendido una lección vital. «Buenas tardes a todos», comenzó Ricardo. «He convocado esta rueda de prensa no para responder a las acusaciones falsas y difamatorias que se han vertido sobre mí y sobre mi madre, sino para contarles una historia. Una historia de cómo la verdad a veces viene de las voces más inesperadas, y de cómo un hombre puede estar tan ciego que no ve el sufrimiento de las personas que más ama». Ricardo hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de su madre, quien le devolvió una sonrisa tranquilizadora. «La historia que les voy a contar», continuó Ricardo, «es la historia de un niño llamado Mateo. Un niño que, con la inocencia de su corazón, me abrió los ojos a una verdad que mi propio amor y mi propia ceguera no me permitían ver. La verdad de que mi esposa, Valentina, no solo había confinado a mi madre a una habitación, sino que había intentado borrar su historia, sus recuerdos, su dignidad». Los periodistas se agitaron, sorprendidos por la franqueza de Ricardo. Nadie esperaba una confesión tan personal, tan dolorosa. Pero Ricardo no se detuvo. Habló de la manipulación, de la crueldad, del desprecio que Valentina había mostrado hacia doña Elena. Y habló del momento en que Mateo, con sus palabras sencillas, había derribado la fachada de su matrimonio. «Mi madre», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción, «es una mujer fuerte, digna, el pilar de mi vida. Y nadie tiene el derecho de humillarla o de quitarle su libertad. Y yo, su hijo, me equivoqué al permitir que eso sucediera. Pero gracias a ese niño, gracias a la voz de la verdad, pude corregir mi error». La historia de Ricardo, tan personal y tan cruda, resonó en la sala. Los periodistas, acostumbrados a los chismes y las difamaciones, se encontraron con una narrativa de vulnerabilidad, arrepentimiento y una profunda lección de vida. La imagen de Ricardo, el magnate frío y calculador, se transformó en la de un hombre que había aprendido de sus errores. Un hombre que valoraba la familia y la integridad por encima de todo. La rueda de prensa fue un éxito rotundo. Los medios, en lugar de difundir chismes, publicaron artículos que elogiaban la honestidad de Ricardo y la dignidad de doña Elena. La opinión pública se volcó a favor de Ricardo, y la imagen de Valentina quedó destrozada, no por las acusaciones de Ricardo,
sino por la verdad de sus propias acciones. Valentina, al ver la reacción de la prensa y la opinión pública, se dio cuenta de que había perdido la batalla legal y la guerra de la imagen. La verdad, desarmada y sencilla, había triunfado sobre todas sus maquinaciones. Su abogado le aconsejó que se retirara y que negociara un acuerdo de divorcio lo más rápido posible. La humillación era insoportable. Así, la vida de Ricardo, de doña Elena y de Valentina tomó caminos diferentes. Ricardo, con su madre a su lado, continuó su camino de redención, reconstruyendo su empresa sobre una base de ética y compasión. Doña Elena, libre y feliz, recuperó su alegría de vivir, rodeada de amor y respeto. Y Valentina, sola en el penthouse, aprendió, de la manera más dura, que la ambición sin humanidad es un camino hacia el vacío. La historia de Ricardo, su madre y el niño Mateo se convirtió en un recordatorio de que, en la vida, las verdades más importantes a menudo se revelan en los momentos más inesperados, y que el amor y la dignidad de la familia son tesoros invaluables que deben ser protegidos a toda costa. El tiempo, a veces, es el mejor escultor, y en el caso de Ricardo Altamirano, los meses siguientes fueron una cincelada maestra que refinó su carácter y redefinió sus prioridades. La casa de Coyoacán se convirtió en un refugio, un santuario de autenticidad y amor. Doña Elena, revitalizada por la libertad y el cariño incondicional de su hijo, floreció. Sus pinceladas en el lienzo eran más audaces, sus risas más frecuentes, y su presencia, un ancla constante en la vida de Ricardo. Los desayunos en el Municipio Jardín, bajo la sombra de un viejo aguacate, se convirtieron en rituales sagrados, donde las conversaciones fluían libremente, sanando viejas heridas y construyendo nuevos puentes. Ricardo, por su parte, se sumergió en su trabajo con una renovada pasión, pero con una perspectiva fundamentalmente alterada. La empresa Altamirano Salud ya no era solo un motor de riqueza, sino una plataforma para el cambio social. Implementó programas de becas para estudiantes de medicina de bajos recursos, estableció clínicas móviles en zonas rurales y lanzó una fundación dedicada a la salud geriátrica, inspirada directamente por la experiencia de su madre. La respuesta del público y de sus empleados fue abrumadora. La imagen de Ricardo se transformó de un magnate frío a un líder compasivo y visionario. Mientras Ricardo y doña Elena encontraban la paz y un nuevo propósito, Valentina se consumía en la amargura y la derrota. El divorcio fue rápido y sin concesiones. La evidencia de su crueldad hacia doña Elena, aunque no fue el eje central del proceso legal, pesó enormemente en la negociación. Ricardo, habiendo expuesto la verdad en la rueda de prensa, se mantuvo firme. Valentina recibió una compensación monetaria sustancial, pero mucho menos de lo que había esperado, y perdió todo acceso a la red social de los Altamirano, el estatus que tanto había anhelado. El penthouse, ese símbolo de su efímero reinado, también tuvo que abandonarlo. Valentina se mudó a un departamento de lujo en una zona menos exclusiva, su mundo reducido drásticamente. Sofía, su amiga, intentó apoyarla al principio, pero la amargura de Valentina, su constante victimización y su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones la alejaron gradualmente. Valentina se encontró sola, con una fortuna, sí, pero sin el amor, sin el respeto y sin la posición que había creído asegurados. Su reflejo en el espejo le mostraba una mujer que lo había tenido todo y lo había perdido por su propia mezquindad. Sin embargo, el destino a veces tiene formas caprichosas de conectar vidas. Mateo, el niño que había desatado la verdad, continuó con su vida en el humilde barrio. Su madre, la señora Carmen, una mujer trabajadora y de profundos valores, estaba orgullosa de la valentía de su hijo. Un día, Ricardo se encontró con la señora Carmen en el supermercado y no pudo evitar preguntar por Mateo. Señora Carmen, ¿cómo está Mateo? No he tenido la oportunidad de agradecerle como se debe por la valentía de su hijo, dijo Ricardo con una sonrisa sincera.
Mateo está muy bien, señor Altamirano, respondió Carmen, un poco sorprendida por el encuentro. Es un niño muy noble. Siempre habla de usted. Lo admira mucho. Ricardo, conmovido, preguntó: ¿Hay algo que pueda hacer por Mateo? Me gustaría apoyarlo en sus estudios, en lo que necesite. Carmen, con un brillo en los ojos, le contó a Ricardo sobre el sueño de Mateo de ser médico, inspirado por un viejo doctor del barrio que atendía a la gente sin importar su situación económica. Ricardo sintió un escalofrío. Era el mismo sueño que él había tenido de niño, el mismo ideal que su padre le había inculcado. Señora Carmen, dijo Ricardo con convicción, me gustaría ofrecerle a Mateo una beca completa para sus estudios, desde ahora hasta la universidad. Y si decide estudiar medicina, me aseguraré de que tenga la mejor formación posible. Carmen no pudo contener las lágrimas. Era una oportunidad que nunca habrían imaginado para su hijo. Oh, señor Altamirano, no sé cómo agradecerle. Esto es un milagro. Mateo estará tan feliz. Así, Mateo, el pequeño mensajero de la verdad, se convirtió en el primer beneficiario de la Fundación Altamirano. Ricardo supervisó personalmente su progreso. Se aseguró de que tuviera los mejores maestros y materiales. La relación entre Ricardo y Mateo se convirtió en una especie de mentoría, con Ricardo viéndose reflejado en la ambición y la nobleza del niño. Mientras Mateo comenzaba su prometedor camino, doña Elena, completamente recuperada, se dedicó a su pasión por la pintura y al activismo social. Se unió a un grupo de mujeres de la tercera edad que luchaban por los derechos de los ancianos y por la creación de centros de día donde pudieran socializar y aprender. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba con fuerza en las reuniones y en los medios locales. Ricardo, orgulloso, la apoyaba en cada paso. La vida parecía haber encontrado un equilibrio para los Altamirano, una armonía construida sobre los cimientos de la verdad y el amor. Pero el destino, en su impredecible danza, aún guardaba un último giro. Un día, Ricardo recibió una llamada de su antiguo abogado. Señor Altamirano, tengo que informarle que Valentina Rojas ha intentado contactarlo en varias ocasiones. Dice que necesita hablar con usted urgentemente, que es de vida o muerte. Ricardo sintió una punzada de molestia. Pensó que Valentina intentaba manipularlo de nuevo, quizás pidiendo más dinero o intentando volver a su vida. Dígale que no tengo nada que hablar con ella, abogado. Nuestro trato está cerrado. Señor Altamirano, insiste en que es algo grave. Y por lo que he podido averiguar, su salud no es buena. Al parecer, ha estado muy mal últimamente, insistió el abogado, con un tono de preocupación inusual. La noticia de la mala salud de Valentina, a pesar de todo el dolor que le había causado, despertó una chispa de humanidad en Ricardo. No era capaz de desearle el mal a nadie, ni siquiera a ella. Investigue un poco más, abogado. Y si es algo realmente serio, avíseme. Unos días después, el abogado llamó a Ricardo con noticias más concretas. Valentina había sido diagnosticada con una enfermedad grave, una que requería un tratamiento costoso y complejo. Además, debido a su reciente aislamiento social y su orgullo, se encontraba sola, sin el apoyo de Sofía ni de otros amigos. La mayor parte de la fortuna que había obtenido en el divorcio la había derrochado en un estilo de vida extravagante y en inversiones de riesgo que habían fracasado. Estaba en una situación desesperada, no solo de salud, sino también financiera y emocional. Ricardo colgó el teléfono. Una mezcla de emociones lo invadió. Rabia por el pasado, compasión por su situación actual y una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y las consecuencias de las propias acciones. Consultó con doña Elena, quien, con su sabiduría y su corazón noble, le aconsejó: «Hijo, ella te hizo mucho daño, pero el perdón es para uno mismo. No guardes rencor. Si ella necesita ayuda y tú puedes dársela, hazlo. No por ella, sino por ti. Porque así eres tú, porque así te crié».
Las palabras de su madre resonaron profundamente en Ricardo. Decidió visitar a Valentina, no para reconciliarse, no para reprocharle, sino para verla, entender su situación y, si era posible, ofrecerle una mano. La visita al departamento de Valentina fue un shock para Ricardo. La mujer que antes deslumbraba con su belleza y su elegancia, ahora estaba demacrada, pálida y frágil. El departamento, aunque lujoso, estaba sumido en un ambiente de tristeza y soledad. La frialdad que antes la caracterizaba ahora era un reflejo de su propia vulnerabilidad. Valentina, al ver a Ricardo, rompió en llanto. No eran lágrimas de rabia, sino de arrepentimiento y desesperación. «Ricardo», susurró, su voz apenas audible. «Lo siento tanto. Fui una estúpida, una cruel. Lo perdí todo por mi ambición y mi orgullo. Y ahora estoy sola y enferma. No sé qué hacer». Ricardo la escuchó en silencio, sin interrumpir. El arrepentimiento en sus ojos era genuino. Lejos de la Valentina altiva y manipuladora, esta era una mujer rota, enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. «¿Por qué viniste, Ricardo?», preguntó Valentina, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y esperanza. «Vine porque mi madre me enseñó el valor del perdón y la compasión», respondió Ricardo con honestidad. «Y porque a pesar de todo, no puedo desearte el mal. Me dolió mucho lo que hiciste, Valentina. Me cegó, pero también me hizo ver la verdad y me trajo de vuelta a lo que realmente importa». Ricardo le ofreció ayuda a Valentina. No un rescate financiero completo, sino un apoyo para su tratamiento médico y una oportunidad para que se recuperara, física y emocionalmente. Le consiguió una cama en uno de los mejores hospitales, pagó parte de su tratamiento y le ofreció un espacio en una de las casas de reposo de la Fundación Altamirano para cuando saliera del hospital, un lugar donde podría encontrar apoyo y compañía. Valentina, con lágrimas en los ojos, aceptó la ayuda de Ricardo. Era un gesto de humanidad que no merecía, pero que, en su desesperación, aceptó con una gratitud que nunca había sentido antes. Era el comienzo de un camino hacia la redención, un camino que no sería fácil, pero que le ofrecía una segunda oportunidad. Ricardo se retiró del departamento de Valentina, el corazón pesado, pero con una extraña sensación de liberación. Había perdonado, no por Valentina, sino por sí mismo. Había cerrado un capítulo doloroso de su vida, y al hacerlo, se había liberado de la amargura. La noticia de la ayuda de Ricardo a Valentina se filtró en la prensa, pero esta vez, la historia fue de compasión y magnanimidad. Los medios elogiaron la nobleza de Ricardo, y su imagen como líder ético y humano se consolidó aún más. Meses después, Valentina, aunque aún frágil, comenzó a recuperarse. En la casa de reposo de la Fundación Altamirano, encontró compañía y apoyo. Por primera vez en su vida, se permitió ser vulnerable, se abrió a los demás y comenzó a reflexionar verdaderamente sobre sus acciones. Era un largo camino, pero había comenzado. La historia de Ricardo, Doña Elena, Mateo y Valentina se convirtió en una leyenda moderna en los círculos sociales y en la comunidad. Una historia que hablaba de la fragilidad del orgullo, la fuerza de la verdad y el poder redentor del perdón. Y de cómo, a veces, la lección más importante de la vida nos la da la voz más pequeña y sincera. La brisa vespertina de Coyoacán susurraba entre los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y jazmines. En el jardín de la casa Altamirano, Doña Elena regaba sus rosales, su rostro surcado por las arrugas de la edad, pero iluminado por una serenidad inquebrantable. Ricardo la observaba desde la terraza, con una taza de café humeante en la mano. La paz que ahora llenaba sus días era un tesoro invaluable, forjado en el crisol de la adversidad y la verdad. La historia con Valentina había dejado cicatrices, sí, pero también una sabiduría profunda. Valentina, por su parte, continuaba su proceso de recuperación en la casa de reposo de la Fundación Altamirano. No era un camino fácil. Enfrentar sus propios demonios, reconocer sus errores y aceptar la ayuda de aquellos a quienes había despreciado,
Era un desafío monumental para su orgullosa naturaleza. Sin embargo, la enfermedad la había despojado de sus defensas, dejándola vulnerable y abierta a una transformación. Las terapias, tanto físicas como psicológicas, junto con la compañía de otros pacientes, la obligaban a confrontar la soledad que había cultivado y la frialdad que había proyectado. Ricardo la visitaba ocasionalmente, siempre con doña Elena, quien, con una generosidad de espíritu asombrosa, ofrecía palabras de aliento y consejos. Doña Elena nunca olvidó el daño que Valentina le había causado, pero su corazón no albergaba rencor. Creía firmemente en la posibilidad de la redención. En una de esas visitas, Valentina, aún frágil, le confesó a doña Elena, con lágrimas en los ojos, cuánto lamentaba sus acciones. Doña Elena, fui una mujer horrible. Me disculpo por todo el dolor que le causé. No merezco su bondad. Doña Elena tomó la mano de Valentina, sus ojos llenos de compasión. El pasado no se puede cambiar, hija, pero el futuro sí. Lo importante es aprender de los errores y buscar ser una mejor persona. El camino es largo, pero no estás sola. Esas palabras, tan sencillas y sinceras, calaron hondo en el corazón de Valentina, dándole una chispa de esperanza. Mientras tanto, Mateo, el pequeño catalizador de toda esta transformación, seguía creciendo. Su beca de la Fundación Altamirano le abrió un mundo de oportunidades. Estudiaba con dedicación. Sus calificaciones eran excelentes y su sueño de convertirse en médico se hacía más tangible cada día. Ricardo no solo era su benefactor, sino también un mentor, un amigo, una figura paterna que lo guiaba y lo inspiraba. Pasaban tardes enteras en el estudio de Ricardo, donde hablaban de libros, de ciencia, de la vida y de la importancia de la empatía en la medicina. La relación de Ricardo con Mateo no era solo una cuestión de caridad, sino una inversión en el futuro. Ricardo veía en Mateo la personificación de la nobleza y la integridad que él mismo había redescubierto. Mateo, a su vez, admiraba la fortaleza y la bondad de Ricardo, y se inspiraba en su historia de superación y su compromiso con la justicia social. La Fundación Altamirano, con Mateo como su primer gran éxito, comenzó a expandir sus programas. Abrió centros comunitarios en barrios desfavorecidos, ofreciendo clases de apoyo escolar, talleres de arte y deporte, y servicios básicos de salud. La empresa Altamirano Salud donaba un porcentaje significativo de sus ganancias a la fundación, y Ricardo dedicaba una parte considerable de su tiempo a supervisar sus proyectos. Su visión de una empresa con alma, de un éxito que beneficiaba a toda la sociedad, se estaba haciendo realidad. Los medios de comunicación, que antes se habían cebado con el escándalo de su divorcio, ahora elogiaban a Ricardo por su transformación y su compromiso social. Su historia, la de un hombre que lo había tenido todo, lo había perdido y lo había recuperado con dignidad y compasión, resonaba en el público. Se convirtió en un referente de liderazgo ético y en un ejemplo de que el verdadero éxito va más allá de la acumulación de riqueza. Sin embargo, en el mundo de los negocios, la bondad a veces se confunde con debilidad. Un antiguo rival de Ricardo, un magnate farmacéutico sin escrúpulos llamado Ramiro Mendoza, vio la oportunidad de atacar. Mendoza, que había observado con recelo la creciente popularidad de Ricardo y el éxito de sus programas sociales, consideró que la nueva sensibilidad de Altamirano lo hacía vulnerable. Creía que Ricardo había perdido su filo de negociante, que se había ablandado. Mendoza comenzó a orquestar un plan para adquirir Altamirano Salud. Primero, lanzó una campaña de desprestigio en los medios, intentando sembrar dudas sobre la viabilidad financiera de los programas sociales de Ricardo, sugiriendo que la empresa estaba perdiendo dinero por su excesiva generosidad. Luego, comenzó a comprar acciones de Altamirano Salud en secreto, a través de empresas fachada, intentando hacerse con una participación mayoritaria para forzar una venta hostil. Ricardo, aunque enfocado en sus proyectos sociales, no era ingenuo. Su experiencia en el mundo de los negocios le había enseñado a estar siempre alerta. Su equipo financiero, liderado por la eficiente Carmen, detectó las extrañas fluctuaciones en el mercado de acciones de la empresa.
Las alarmas se encendieron. Señor Altamirano, le informó Carmen con preocupación en su voz. Hemos detectado movimientos inusuales en nuestras acciones. Parece que alguien está intentando una adquisición hostil. Y todas las pistas apuntan a Ramiro Mendoza. Ricardo sintió una punzada de ira. Mendoza era un tiburón en el mundo de los negocios, conocido por sus tácticas agresivas y su falta de ética. La idea de que su empresa, construida con tanto esfuerzo y ahora con un propósito tan noble, cayera en manos de un hombre así, era inaceptable. Mendoza, dijo Ricardo con calma, pero con una chispa de determinación en sus ojos. Pensó que me había vuelto blando, ¿verdad? Se equivoca. He aprendido el valor de la compasión, pero no he perdido mi capacidad para luchar por lo que es mío y por lo que es correcto. Ricardo convocó a una reunión urgente con su equipo directivo y sus abogados. Trazaron una estrategia para defender la empresa. No solo se trataba de proteger su patrimonio, sino de salvaguardar el futuro de la Fundación Altamirano y de todos los proyectos sociales que dependían de ella. La batalla por Altamirano Salud prometía ser encarnizada. Mendoza, con su vasta fortuna y su red de contactos, era un oponente formidable. Sin embargo, Ricardo tenía una ventaja que Mendoza no poseía: la lealtad inquebrantable de sus empleados, el apoyo de la comunidad y una renovada convicción en la justicia de su causa. En medio de esta tormenta empresarial, Ricardo encontró un momento para visitar a Valentina en la casa de reposo. Ella había progresado significativamente. Su salud había mejorado y su actitud era más humilde y reflexiva. Ricardo, con franqueza, le contó sobre el ataque de Mendoza y la amenaza que se cernía sobre Altamirano Salud y la fundación. Valentina, para sorpresa de Ricardo, escuchó con atención, y sus ojos reflejaron un atisbo de la astucia empresarial que una vez la había caracterizado. Mendoza, dijo Valentina, con una voz más fuerte de lo habitual, es un depredador, pero también es predecible. Conozco algunas de sus tácticas. Sé cómo piensa. Ricardo la miró intrigado. ¿Sabes cómo piensa, dices? Sí, respondió Valentina. En mi vida pasada, la que perdí, estudié mucho el mercado, a los grandes jugadores. Mendoza tiene un punto débil. Su ambición es su propia trampa. Siempre busca el beneficio a corto plazo, sin importar las consecuencias a largo plazo. Y es increíblemente vanidoso. Valentina, con una claridad mental sorprendente, comenzó a esbozar una posible estrategia. Recordaba un viejo acuerdo de Mendoza con una empresa asiática, un contrato que, si se revelaba en el momento adecuado, podría desestabilizar sus finanzas y su reputación. Era información que ella había obtenido en sus días de ambición, en sus intentos de entender el panorama empresarial para el que quería ser parte. Ricardo la escuchó con asombro. La información de Valentina era valiosa, un as bajo la manga que podría ser crucial en la batalla contra Mendoza. La ironía era palpable. La mujer que una vez había intentado destruirlo, ahora le ofrecía una clave para su supervivencia. Gracias, Valentina, dijo Ricardo, genuinamente agradecido. Esta información puede ser muy útil. Valentina le miró a los ojos, una pizca de orgullo y un toque de melancolía en su mirada. Quizás es mi forma de compensar un poco el daño que hice. No espero perdón, Ricardo. Solo quiero hacer algo correcto por una vez. Ricardo asintió. No era el momento de hablar de perdón, sino de la batalla que se avecinaba. Se despidió de Valentina con la promesa de mantenerse en contacto. Al salir de la casa de reposo, Ricardo sintió una oleada de esperanza. Tenía a su madre, a Mateo, a su equipo leal, y sorprendentemente, una aliada inesperada en Valentina. La lucha sería dura, pero no estaba solo. La confrontación con Mendoza escaló rápidamente. Los medios seguían de cerca la batalla, ansiosos por ver cómo el magnate compasivo se defendería del depredador corporativo. Ricardo, armado con la información de Valentina y la lealtad de su equipo, se preparó para la guerra. La clave, como había sugerido Valentina, era golpear a Mendoza en su punto más débil, su vanidad y su reputación. Ricardo, con la ayuda de sus abogados,
preparó un comunicado de prensa explosivo que revelaría los detalles de la dudosa transacción de Mendoza con la empresa asiática, una operación que lo expondría a una multa millonaria y a un escándalo de corrupción. En el momento justo, cuando Mendoza creía tener la sartén por el mango, el comunicado de Ricardo fue lanzado. La noticia cayó como una bomba en el mundo financiero. Las acciones de la empresa de Mendoza se desplomaron. Los inversionistas entraron en pánico y su reputación quedó hecha añicos. Mendoza, acorralado y humillado públicamente, no tuvo más remedio que retirarse. La adquisición hostil de Altamirano Salud fue abortada. Ricardo había ganado. Había defendido su empresa, sus valores y su legado, y lo había hecho sin perder su humanidad, sino fortaleciéndola. La victoria de Ricardo no fue solo un triunfo empresarial, sino una validación de su nueva filosofía de vida. Demostró que la compasión y la ética no son debilidades, sino fortalezas. Que un líder puede ser exitoso sin sacrificar su alma, y que la verdad, incluso cuando se esconde en las sombras, siempre encuentra la manera de salir a la luz y de reconfigurar el destino de las personas. La historia de Ricardo Altamirano, el magnate que encontró su humanidad gracias a un niño y a su madre, se consolidó como una leyenda inspiradora, y en ese proceso, él mismo se convirtió en una leyenda viva, un ejemplo de redención, sabiduría y el poder transformador de la verdad. La calma regresó a la vida de Ricardo Altamirano, pero no la quietud. La victoria sobre Ramiro Mendoza no fue el final de su viaje, sino una confirmación de la ruta. La casa de Coyoacán seguía siendo su ancla, un hogar donde el aroma a café y libros se mezclaba con la risa de doña Elena y, cada vez más, con la voz entusiasta de Mateo. El niño, ahora un adolescente prometedor, se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Su progreso académico era excepcional, y su pasión por la medicina, alimentada por Ricardo, crecía con cada día. Doña Elena, en la plenitud de su vejez, se dedicaba a su pintura y a la Fundación Altamirano. Sus lienzos, antes una actividad privada, ahora adornaban las paredes de los centros comunitarios de la Fundación, inspirando a niños y adultos por igual. Su activismo en favor de los derechos de los ancianos ganó notoriedad, y su voz se convirtió en un faro para aquellos que luchaban por la dignidad en la tercera edad. La soledad que una vez la había acosado en el penthouse de Polanco era ahora un recuerdo distante, reemplazada por una vibrante red de afecto y propósito. Valentina, por su parte, continuó su recuperación en la casa de reposo. El camino hacia la redención era arduo, marcado por recaídas y momentos de profunda introspección. Sin embargo, el apoyo de Ricardo y doña Elena, y la compañía de otros pacientes que compartían sus luchas, le brindaron la fuerza para seguir adelante. Empezó a participar en talleres de jardinería y cerámica, encontrando en la creación manual una forma de canalizar su energía y de reconstruir su autoestima. Lentamente, la frialdad que la había definido comenzó a disiparse, revelando una persona más vulnerable y sorprendentemente más humana. Ya no buscaba el glamour o la riqueza, sino la paz interior y la aceptación de sí misma. La relación entre Ricardo y Valentina se transformó en algo distinto. Ya no era amor romántico, ni resentimiento, sino una conexión forjada en el perdón y la comprensión mutua de las complejidades humanas. Ricardo la visitaba menos, pero se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para su recuperación. Habían encontrado un tipo de paz en su distancia, una prueba de que algunas relaciones, aunque rotas, pueden encontrar una nueva forma de coexistencia. La empresa Altamirano Salud floreció bajo la nueva dirección de Ricardo. No solo recuperó su posición dominante en el mercado, sino que también se consolidó como líder en responsabilidad social corporativa. La historia de su transformación personal y profesional se estudiaba en escuelas de negocios y se compartía en conferencias, convirtiendo a Ricardo en un referente de un nuevo tipo de liderazgo, uno que priorizaba el propósito sobre las ganancias puras. Sin embargo, el destino, en su incesante danza, siempre guarda nuevos desafíos. La historia de Ricardo, tan inspiradora,
no estaba exenta de nuevas complejidades. Un día, Mateo, ahora con 14 años, regresó de la escuela con una expresión de preocupación en su rostro usualmente alegre. «Tío Ricardo», dijo Mateo. Había adoptado el término cariñoso de tío para Ricardo, una señal de su profunda conexión. «Un amigo de mi escuela está muy enfermo. Su mamá me dijo que es una enfermedad muy rara y que los médicos no saben qué hacer. Necesita un medicamento muy caro que solo se consigue en el extranjero, y su familia no tiene dinero». Ricardo escuchó con atención, sintiendo una punzada en el corazón. La historia de Mateo resonó con su propia misión y con la filosofía de su fundación. «Dile a tu amigo y a su mamá que los veo mañana. Y que no se preocupen por el dinero. La Fundación Altamirano está aquí para eso». Al día siguiente, Ricardo se reunió con la familia del amigo de Mateo, un niño llamado Leo, de la misma edad. Leo estaba demacrado, su piel pálida, sus ojos apagados. Su madre, una mujer humilde y desesperada, explicó la situación. Un diagnóstico incierto, un pronóstico sombrío y la imposibilidad de acceder a un tratamiento experimental que, según los pocos especialistas que lo habían visto, era su única esperanza. El costo era astronómico y la burocracia para obtener el medicamento, abrumadora. Ricardo, con su experiencia en el campo farmacéutico y su red de contactos, se movilizó de inmediato. Involucró a la Fundación Altamirano, a sus mejores científicos y a sus equipos legales. La búsqueda del medicamento se convirtió en una cruzada personal para él. Quería no solo salvar a Leo, sino también demostrar que las grandes corporaciones con recursos y voluntad podían marcar una diferencia real en la vida de las personas. La lucha por el medicamento de Leo fue una batalla contra el tiempo, la burocracia y la avaricia de algunas empresas farmacéuticas. Ricardo tuvo que negociar con corporaciones internacionales, sortear regulaciones gubernamentales y enfrentar la resistencia de aquellos que veían el caso de Leo como un precedente peligroso para tratamientos caros. En medio de esta lucha, Ricardo se topó con un obstáculo inesperado: la política. El ministro de Salud, un hombre ambicioso y corrupto, vio en el caso de Leo una oportunidad para su propio beneficio. Intentó extorsionar a Ricardo pidiendo una donación significativa para agilizar los permisos y la importación del medicamento. Ricardo, firme en sus principios éticos, se negó rotundamente a ceder al chantaje. Sabía que ceder a la corrupción socavaría todo lo que había construido. Pero su negativa significaba un retraso crucial en la obtención del medicamento, y la vida de Leo estaba en juego. «No puedo ceder, Carmen», le dijo Ricardo a su asistente, su voz llena de frustración. «Si lo hago, estaré traicionando todo lo que represento. Estaría validando la corrupción que tanto hemos combatido. Pero la vida de Leo depende de esto». Carmen, siempre leal y astuta, tuvo una idea. «Señor Altamirano, ¿recuerda a la periodista Ana Morales? La que lo apoyó tanto durante la rueda de prensa. Ella es una mujer de principios y tiene una gran influencia. Podríamos exponer al ministro». La idea de Carmen era arriesgada. Exponer a un ministro corrupto podría tener graves consecuencias, no solo para Ricardo, sino también para la Fundación Altamirano. Pero la vida de Leo era la prioridad. Ricardo, tras consultarlo con doña Elena, quien lo apoyó con su sabiduría habitual, decidió tomar el riesgo. Se puso en contacto con Ana Morales, la periodista. Le contó la historia de Leo, la desesperación de su familia y la extorsión del ministro de Salud. Ana, indignada por la corrupción y conmovida por la historia del niño, se comprometió a investigar y a publicar la verdad. La publicación del artículo de Ana Morales fue un escándalo nacional. La revelación de la extorsión del ministro de Salud causó un alboroto en los círculos políticos y en la opinión pública. La gente, ya cansada de la corrupción, exigió la renuncia del ministro y una investigación a fondo. El ministro, acorralado y con su carrera política en ruinas, no tuvo más remedio que ceder. Los permisos para el medicamento de Leo fueron agilizados y la importación se llevó a cabo con la máxima urgencia. Ricardo, con el apoyo de su equipo y la solidaridad de la gente, había ganado otra batalla, no solo por Leo,
sino por la justicia y la integridad. El medicamento llegó a México a tiempo y Leo comenzó su tratamiento. El camino hacia la recuperación sería largo, pero había esperanza. La historia de Leo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la importancia de la acción colectiva. En medio de todo esto, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Valentina. Había visto las noticias sobre el ministro de Salud y la lucha de Ricardo por Leo. Su voz, aunque aún débil, sonaba diferente. Ya no había amargura, sino una especie de admiración. Ricardo, dijo Valentina, vi lo que hiciste por ese niño. Es admirable. Yo nunca habría tenido el valor de enfrentar a un ministro. Me habría acobardado o habría buscado mi propio beneficio. Has cambiado mucho. Ricardo escuchó en silencio. La validación de Valentina, aunque tardía, era un testimonio de su propia transformación. Tú también has cambiado, Valentina, le dijo con honestidad. Y me alegro por eso. Valentina hizo una pausa. Ricardo, hay algo más que quiero decirte. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Sé que te hice mucho daño, especialmente a tu madre. Y sé que el perdón no se pide, se gana. Pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Y que te agradezco todo lo que has hecho por mí. Me diste una segunda oportunidad. Las palabras de Valentina resonaron en el corazón de Ricardo. Eran las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo. Las palabras que le ofrecían un cierre completo a ese doloroso capítulo de su vida. Lo sé, Valentina, dijo Ricardo, su voz suave. Lo sé. Colgó el teléfono con una sensación de paz profunda. El círculo se había cerrado. El perdón, finalmente, había llegado, no solo de él hacia Valentina, sino también de ella hacia sí misma al reconocer sus errores. Leo, poco a poco, comenzó a recuperarse. Mateo, su amigo, fue un apoyo constante, visitándolo, leyéndole cuentos y animándolo. Ver a los dos niños juntos, la personificación de la esperanza y la amistad, llenó el corazón de Ricardo de una alegría inmensa. La historia de Ricardo Altamirano, Doña Elena, Mateo y Valentina se convirtió en un relato épico de redención, justicia y el poder transformador de la verdad. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede prevalecer, y que las mayores batallas no se ganan con dinero o poder, sino con integridad, compasión y la valentía de un niño que se atrevió a decir la verdad. El legado de Ricardo no era solo un imperio farmacéutico, sino un faro de esperanza y un testimonio de que el verdadero éxito reside en el impacto positivo que uno deja en el mundo. Con Leo en franca recuperación y el ministro corrupto fuera de escena, la vida de Ricardo Altamirano entró en un periodo de consolidación y expansión de su visión. La historia de Leo se convirtió en un poderoso testimonio de la eficacia y el compromiso de la Fundación Altamirano, atrayendo más donaciones y voluntarios. La empresa Altamirano Salud no solo mantuvo su liderazgo en el mercado, sino que su reputación se elevó a niveles sin precedentes. Ricardo, con su humanismo renovado, se había convertido en un referente global de cómo los negocios pueden y deben ser una fuerza para el bien social. Doña Elena, su madre, era la sabia matriarca de esta nueva era. Su casa en Coyoacán se había transformado en un epicentro de actividad social, albergando reuniones de la Fundación Altamirano y talleres de arte para la comunidad. Su energía era contagiosa y su sonrisa una constante fuente de inspiración. A su lado, Mateo seguía creciendo, su intelecto agudo y su corazón noble guiándolo hacia su sueño de ser médico. Con cada logro académico, con cada acto de bondad hacia sus compañeros, Mateo reafirmaba la fe de Ricardo en la próxima generación. Valentina, en la casa de reposo, continuaba su lento pero constante camino hacia la sanación. Su salud física mejoraba y su espíritu, antes dominado por el orgullo y la ambición, se abría a la humildad. Había encontrado consuelo en el arte, en la jardinería y en la compañía de otros pacientes, compartiendo sus historias y aprendiendo de sus propias experiencias. Las visitas ocasionales de Doña Elena y Ricardo eran recibidas con una gratitud sincera, ya no con vergüenza. Había aceptado su pasado y estaba construyendo un futuro, no de riqueza,
sino de paz interior. Sin embargo, el éxito y la visibilidad de Ricardo también atrajeron la atención de aquellos con intenciones menos nobles. No todos en el mundo corporativo veían con buenos ojos su modelo de negocio ético y socialmente responsable. Para algunos, Ricardo era una amenaza, un idealista peligroso que estaba reescribiendo las reglas del juego de una manera que no les convenía. Un nuevo conglomerado farmacéutico transnacional, Global Pharma Corp., con sede en Europa y una reputación de prácticas comerciales agresivas, comenzó a ver a Altamirano Salud como un obstáculo para su expansión en América Latina. Su CEO, un hombre frío y calculador llamado Klaus Richter, decidió que la empresa de Ricardo debía ser neutralizada. Richter no buscaba una adquisición hostil, sino una campaña de desestabilización. Quería socavar la reputación de Altamirano Salud y de la Fundación Altamirano, sembrando dudas sobre la pureza de sus intenciones y la eficacia de sus programas. Su plan era complejo y multifacético, utilizando medios de comunicación controlados, expertos pagados y campañas de redes sociales para difamar a Ricardo. La campaña comenzó sutilmente. Artículos anónimos en blogs y periódicos menores sugerían que la Fundación Altamirano era ineficiente, que sus fondos no se utilizaban correctamente, o que Ricardo estaba utilizando la fundación como una lavadora de imagen para evadir impuestos. Luego, los ataques se volvieron más directos. Se intentó desacreditar los programas de medicamentos a bajo costo, alegando que eran de calidad inferior o que no llegaban a quienes realmente los necesitaban. Ricardo, curtido por las batallas anteriores, no se dejó amedrentar. Su equipo, liderado por Carmen, rápidamente identificó el origen de los ataques. «Señor Altamirano», informó Carmen, «todo esto lleva la firma de Global Pharma Corp. Y de Klaus Richter. Son conocidos por estas tácticas». «Richter», dijo Ricardo, su voz reflejando una mezcla de decepción y determinación. «Pensé que el mundo de los negocios había aprendido que la ética y la transparencia son el camino. Parece que algunos siguen anclados en la oscuridad. La batalla de esta vez era diferente. No se trataba de una adquisición, sino de una guerra de información, de reputación». Global Pharma Corp. Tenía recursos ilimitados y una maquinaria de propaganda formidable. Ricardo sabía que defender su integridad y la de su fundación requeriría no solo astucia, sino también la fuerza de la verdad y el apoyo de la comunidad. Ricardo decidió no solo defenderse, sino contraatacar de una manera que Richter no esperaría. Convocó a una reunión estratégica con su equipo, incluyendo a Mateo, quien, a pesar de su corta edad, ya demostraba una madurez y una perspicacia sorprendentes. «No podemos permitir que destruyan lo que hemos construido», dijo Ricardo. «Nuestra respuesta no puede ser solo defensiva, debe ser un golpe que revele la verdadera naturaleza de Richter y de Global Pharma Corp». Mateo, con su mente joven pero incisiva, sugirió: «Tío Ricardo, ¿y si mostramos a la gente lo que la Fundación Altamirano realmente hace? No solo con palabras, sino con historias reales, como la de Leo, o la de otros niños que hemos ayudado, o la de las personas mayores de la fundación de la abuela Elena». La idea de Mateo encendió una chispa en Ricardo. La mejor defensa era la transparencia absoluta y la demostración palpable del impacto positivo de su trabajo. Decidió lanzar una campaña de comunicación masiva, no para difamar a Global Pharma Corp., sino para celebrar las vidas transformadas por la Fundación Altamirano y por Altamirano Salud. Se crearon cortometrajes documentales, testimonios en 1900, video, historias conmovedoras de pacientes, familias y comunidades que habían sido beneficiadas por los programas de Ricardo. Doña Elena, con su carisma natural, se convirtió en una de las protagonistas, contando su propia historia de resiliencia y el valor de la dignidad en la vejez. Mateo, por supuesto, también compartió su experiencia, hablando de cómo la fundación le había abierto un futuro. La campaña de Altamirano Salud
y la Fundación Altamirano fue un éxito rotundo. Las historias genuinas, el impacto tangible en la vida de las personas, contrastaban fuertemente con la frialdad y las acusaciones sin fundamento de Global Pharma Corp. La gente se identificó con la autenticidad de Ricardo y su equipo. La reputación de Altamirano Salud se fortaleció aún más, y la Fundación Altamirano recibió un torrente de apoyo público. Klaus Richter, desde su oficina en Europa, observaba con frustración cómo sus ataques se volvían en su contra. La gente no creía sus mentiras. Al contrario, su cinismo solo resaltaba la nobleza de Ricardo. Los expertos pagados por Richter fueron desacreditados por la evidencia irrefutable de los testimonios reales. En un último intento desesperado, Richter intentó explotar el pasado de Ricardo. Filtró información a la prensa sobre el divorcio de Ricardo con Valentina, intentando revivir el escándalo y pintarlo como un hombre inestable en sus relaciones personales. Sin embargo, esta vez, la jugada le salió terriblemente mal. La prensa, que ya había cubierto la historia de la redención de Ricardo, no se dejó manipular. Al contrario, el intento de Richter de usar el pasado de Ricardo solo sirvió para resaltar aún más la transformación del magnate. Y para sorpresa de Richter, una voz inesperada salió en defensa de Ricardo. Fue Valentina. Desde la casa de 1900 Reposo, y con la ayuda de una enfermera que simpatizaba con la causa de Ricardo, Valentina grabó un testimonio en video. Su rostro, antes lleno de la frialdad del orgullo, ahora mostraba la humildad de la experiencia. Habló con honestidad sobre sus propios errores, sobre el daño que había causado a Ricardo y a doña Elena, y sobre cómo Ricardo, a pesar de todo, le había ofrecido una segunda oportunidad. Ricardo Altamirano es un hombre de principios, dijo Valentina en el video, con una voz que, aunque suave, resonaba con convicción. Yo fui una mujer cruel y ambiciosa. Él me perdonó y me ayudó cuando nadie más lo habría hecho. Si Klaus Richter lo está atacando, es porque teme a la verdad y a la bondad que Ricardo representa. No crean sus mentiras. Ricardo es un hombre íntegro. El testimonio de Valentina fue un golpe maestro. La honestidad de su confesión, su propia vulnerabilidad, desarmó por completo la campaña de desprestigio de Richter. Los medios de comunicación se hicieron eco del video, y la historia de redención de Valentina añadió una capa más profunda y humana a la narrativa de Ricardo. Klaus Richter y Global Pharma Corp. fueron expuestos como lo que eran, depredadores corporativos sin escrúpulos. La presión pública, la caída en sus acciones y la amenaza de investigaciones regulatorias obligaron a Global Pharma Corp. a retirarse. Richter emitió un comunicado de prensa tibio, negando cualquier ataque intencional y atribuyendo la controversia a malentendidos. La victoria de Ricardo fue total y su reputación inmaculada. Pero más allá de la victoria empresarial, Ricardo Altamirano había ganado algo mucho más valioso. Había consolidado un legado. Había demostrado que la ética, la compasión y la verdad no son debilidades, sino las fortalezas más poderosas en un mundo que a menudo se inclina hacia el cinismo. Su vida, marcada por el error y la redención, se había convertido en un faro de esperanza. La Fundación Altamirano continuó creciendo, impactando positivamente en miles de vidas. Mateo, ahora en la universidad, se preparaba para ser el médico que siempre soñó. Un médico con el corazón de Ricardo y la sabiduría de doña Elena. Doña Elena, la matriarca, seguía pintando sus cuadros, cada pincelada un reflejo de la belleza y la resiliencia de la vida. Y Valentina, aunque aún en su camino, había encontrado un propósito en la ayuda a otros pacientes en la casa de reposo, compartiendo su historia como una advertencia y una inspiración. Ricardo Altamirano, el magnate que un día fue ciego al sufrimiento de su madre, se había convertido en un líder sabio, un hombre cuyo legado trascendía la riqueza. Había aprendido que el verdadero poder no reside en el control, sino en la compasión.
y que las voces más pequeñas, si son escuchadas, pueden cambiar el mundo. Y todo había comenzado con las palabras valientes de un niño pobre. Su esposa no deja que su mamá camine. Una verdad simple que desató una cascada de transformaciones, demostrando que en el corazón de cada drama humano reside la semilla de la redención y la esperanza. El sol se ponía sobre Coyoacán, tiñendo de oro y carmesí el cielo que se reflejaba en los cristales de la casa Altamirano. Ricardo observaba el atardecer desde la terraza, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro. A su lado, doña Elena tejía con agilidad, sus dedos ágiles creando intrincados patrones de lana. La paz de ese momento era palpable, un testimonio silencioso de los años de lucha, aprendizaje y, finalmente, de profunda serenidad. La vida había regresado al punto de partida, pero con una riqueza y una sabiduría que Ricardo nunca imaginó. Mateo, ahora un brillante estudiante de medicina en una de las universidades más prestigiosas del país, se había convertido en un joven imponente, con la inteligencia de Ricardo y la nobleza de su propia esencia. Sus visitas a la casa de Coyoacán eran siempre motivo de celebración. La Fundación Altamirano seguía siendo su faro, y Ricardo, su mentor y amigo más cercano. El sueño de Mateo de ser médico, de servir a su comunidad, estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. Y Ricardo sentía un orgullo paternal al verlo crecer. Valentina, aunque con un camino más solitario, también había encontrado su lugar. Se había convertido en una figura respetada en la casa de reposo, utilizando su experiencia para guiar a otros pacientes a través de sus propias luchas. Su historia, la de una mujer que lo había tenido todo y lo había perdido, pero que encontró la redención en la humildad y el servicio, era una inspiración para muchos. Había aprendido que el valor de una persona no reside en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad de amar y de ser compasivo. Aunque sus caminos no se cruzaban con tanta frecuencia, Ricardo sabía que Valentina había encontrado su propia paz, y eso le brindaba una sensación de cierre. La empresa Altamirano Salud no solo había recuperado su prestigio, sino que se había expandido internacionalmente, llevando medicamentos asequibles y programas de salud a comunidades desfavorecidas en toda América Latina. Ricardo, como CEO, era un líder global, reconocido por su visión ética y su compromiso social. Su nombre era sinónimo de innovación y humanidad en el mundo empresarial. Pero la vida, incluso en sus momentos más serenos, siempre guarda sorpresas. El corazón hipnótico de esta historia, el giro final que ata todos los cabos, estaba a punto de revelarse, conectando pasado, presente y futuro de una manera que nadie podría haber anticipado. Un día, Ricardo recibió una llamada urgente de un médico de la Fundación Altamirano, que trabajaba en una remota comunidad rural en Oaxaca. Habían descubierto un brote de una enfermedad rara, una que se creía erradicada. Los síntomas eran alarmantes y se propagaba rápidamente. Los recursos locales eran insuficientes para contenerla. Ricardo, con su vasta experiencia y su acceso a los mejores científicos, movilizó a todo su equipo. La enfermedad era desconocida para la mayoría, pero Ricardo recordó haber leído sobre una similar hace años, una que había afectado a su propia familia de alguna manera lejana. La Fundación Altamirano y Altamirano Salud se dedicaron por completo a investigar y encontrar una solución. Mientras los científicos trabajaban contrarreloj, Ricardo se involucró personalmente en la logística y el apoyo a la comunidad afectada. Viajó a Oaxaca llevando consigo a Mateo, quien, a pesar de sus estudios, quería estar en el frente, aprendiendo y ayudando. La visión de Mateo, enfrentando la realidad de una epidemia en una comunidad vulnerable, fortaleció su vocación. En medio de la crisis, un detalle intrigó a Ricardo. Algunos de los síntomas de la enfermedad le resultaban extrañamente familiares. Recordó las viejas historias de su abuela, que hablaban de una fiebre misteriosa que había afectado a algunos miembros de su familia hace décadas. Decidió investigar en los viejos archivos de la empresa, documentos que databan de los tiempos de su padre, buscando cualquier pista. Revisando cajas polvorientas de documentos antiguos, Ricardo encontró una carpeta marcada con las iniciales de su padre y la palabra confidencial.
Dentro había una serie de informes médicos, cartas y un diario personal de su padre. Con cada página que leía, Ricardo sentía un nudo en el estómago. El diario de su padre revelaba una historia dolorosa. Años atrás, cuando la empresa Altamirano era pequeña y luchaba por sobrevivir, su padre había descubierto una enfermedad rara que afectaba a una comunidad rural. Los síntomas eran exactamente los mismos que los del brote actual en Oaxaca. Su padre, con su idealismo, había desarrollado un prototipo de medicamento que prometía ser una cura. Pero la historia tomaba un giro oscuro. Un socio de su padre, un hombre sin escrúpulos llamado Horacio Guzmán, vio la oportunidad de lucrar con la enfermedad. Se opuso a que el medicamento se distribuyera gratuitamente y, en un acto de traición, robó la fórmula del prototipo y la patentó a nombre de una empresa fantasma, con la intención de venderla a precios exorbitantes. El padre de Ricardo, devastado por la traición y la impotencia de no poder ayudar a los enfermos, había luchado incansablemente para recuperar la fórmula. Sin embargo, Guzmán tenía conexiones poderosas y había logrado enterrar la verdad. La fiebre misteriosa remitió por sí sola en aquella ocasión. Y la historia de la cura perdida se convirtió en una herida abierta en el corazón del padre de Ricardo, una que lo llevó a una profunda depresión y eventualmente a su temprana muerte. En su diario, expresaba su arrepentimiento por no haber podido hacer justicia y su esperanza de que, algún día, la verdad saliera a la luz. Ricardo cerró el diario. Sus manos temblaban. La fiebre misteriosa era la misma enfermedad que ahora asolaba Oaxaca. El medicamento que su padre había creado, la cura que se había perdido por la avaricia, era ahora la clave para salvar a la gente. La traición de Horacio Guzmán, un fantasma del pasado, había vuelto para atormentarlo. La revelación fue un golpe devastador para Ricardo. Su propio padre, un hombre que él consideraba un héroe, había sido víctima de una injusticia tan grande, una que había afectado no solo su vida, sino también la posibilidad de salvar a otros. Pero la ira rápidamente se transformó en una determinación férrea. Tenía que vengar a su padre y salvar a la gente de Oaxaca. Ricardo reunió a su equipo científico. La fórmula de su padre, aunque prototipo, era un punto de partida invaluable. Con los recursos y la tecnología de Altamirano Salud, actualizaron y perfeccionaron el medicamento en un tiempo récord. La cura, que había estado perdida durante décadas, estaba de vuelta. Pero Ricardo no se detuvo ahí. También tenía que exponer a Horacio Guzmán. Investigó a fondo, utilizando la red de contactos que había construido a lo largo de los años. Descubrió que Guzmán, aunque ya anciano, seguía viviendo una vida de lujo. Su fortuna construida sobre la traición y el sufrimiento ajeno. Con pruebas irrefutables del diario de su padre, los informes médicos de la época y la nueva fórmula del medicamento, Ricardo convocó a una rueda de prensa. Esta vez, la agenda era doble: anunciar la cura para la enfermedad de Oaxaca y exponer la verdad sobre Horacio Guzmán. La rueda de prensa fue un evento histórico. Ricardo, con doña Elena a su lado, y un Mateo visiblemente emocionado en primera fila, contó la historia de su padre, la traición de Guzmán y la milagrosa recuperación de la fórmula. Anunció que el medicamento sería distribuido gratuitamente a todas las comunidades afectadas, como un homenaje a la visión altruista de su padre. La noticia causó un impacto masivo. La gente celebró la cura y se indignó por la historia de Guzmán. Las autoridades iniciaron una investigación de inmediato. Horacio Guzmán, acorralado por la evidencia y la presión pública, fue arrestado y enfrentó cargos por fraude, robo de propiedad intelectual y otros delitos relacionados con su traición. La justicia, finalmente, había llegado. La historia de Ricardo Altamirano, de su padre y de la fiebre misteriosa, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la avaricia en la industria farmacéutica. La imagen de Ricardo como un líder íntegro y un defensor de la justicia se consolidó aún más, trascendiendo las fronteras de México. En medio de esta victoria agridulce, Ricardo visitó a Valentina en la casa de reposo. Ella había seguido la noticia con asombro.
Ricardo, dijo Valentina, su voz llena de respeto, tu padre estaría orgulloso de ti. Has hecho lo que él no pudo. Has honrado su memoria. Ricardo asintió, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Sí, Valentina. Y de alguna manera, tú también fuiste parte de esto. Tus palabras sobre la codicia y la manipulación de Mendoza me recordaron la oscuridad que mi padre enfrentó, y me ayudaron a entender mejor este mundo. La conversación entre Ricardo y Valentina, en ese momento no fue sobre su pasado romántico o sus errores, sino sobre la compleja red de la vida, la justicia y la redención. Habían llegado a un punto donde podían verse como seres humanos complejos, cada uno con su propio camino. El brote en Oaxaca fue contenido, y la comunidad comenzó su proceso de recuperación. Leo, ya completamente recuperado, se unió a Mateo como voluntario en la Fundación Altamirano, ayudando a otros niños a enfrentar sus propias batallas de salud. La vida de Ricardo Altamirano se había cerrado en un círculo virtuoso. Había vengado la memoria de su padre, había salvado a una comunidad y había consolidado un legado que trascendía la riqueza. Había aprendido que la verdadera herencia no es el dinero, sino los valores, la integridad y el impacto positivo que uno deja en el mundo. Y todo ello, de alguna manera, se había desencadenado por las palabras de un niño. Su esposa no deja que su mamá camine. Una verdad simple que, al final, había desvelado un secreto de décadas y había reescrito el destino de muchas vidas, demostrando que en el corazón de cada drama humano reside la semilla de la redención y la esperanza. El corazón hipnótico había latido, fuerte y claro, revelando la profunda interconexión de todas las historias, y la certeza de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino.